voy a tener un ratito en lo que se conectan más personas, voy a tener compartir un poco, un ratito más, unos minutos más, las indicaciones, digamos las reglas de convivencia. Y mientras esto pasa, bueno, me presento rápido, soy Lisbeth Hernández, soy la editora general de Distintas Latitudes. Distintas Latitudes es, para quien no la conozca, es una plataforma periodística que busca crear una conversación regional a partir de dirigirnos a comunidades específicas, como lo son periodistas, mujeres agentes de cambio, población LGBTI, migrantes, emprendedores, emprendedoras, tecnólogos, tecnólogas y ambientalistas principalmente. Tenemos trabajo con un proyecto que es la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas, que integran periodistas de distintos países de la región. Está por terminar esta generación, que justo es con la que trabajamos, Pasó en la U. Pasó en la U es una investigación descentralizada que se realizó este año como un seguimiento ya a un trabajo preliminar que había hecho Distintas Latitudes en 2016, que es cuando por primera vez hablamos de los protocolos, pero en esta ocasión quisimos ir más allá y algo en lo que nos enfocamos en este trabajo, en el que participaron 35 integrantes de la red de jóvenes periodistas y el equipo base de Distintas Latitudes, fue en hacer una revisión de 100 universidades de América Latina, de 16 países, para saber cuántas de estas cuentan y cuántas no. Y después hicimos un análisis cualitativo de sus protocolos. A partir de estas dos revisiones construimos dos bases de datos que están disponibles para cualquier persona que ingrese al sitio pasoenlau.distintaslatitudes.net, en donde pueden ver toda la sistematización, y a partir de esta sistematización hemos querido brindar un contexto y también información e insumos que incluyen también, por supuesto, historias no solo de estudiantes, sino también de profesoras, profesores, investigadoras, investigadores y personas LGBTI, de cómo viven la situación del acoso y la violencia sexual en sus universidades. Sabemos que es un problema que hay que ver desde distintos lugares, que hay que poner distintas variables, que en efecto afecta mayormente a mujeres, pero no exclusivamente, y no exclusivamente a las estudiantes, como les decía. Por eso también fue como ver qué pasa cuando el acoso también se vive entre docentes, ¿no? ¿Qué pasa cuando ese acoso entre docentes a veces escala a nivel de gente que está haciendo investigación, y también hay el cruce entre el acoso sexual o la violencia sexual y también el acoso laboral, que tiene otras implicaciones que tampoco hay que perder de vista? Y bueno, ese es el panorama como preliminar, como el preámbulo. Y ahorita le paso la palabra a mi compañera Florencia Luján, que es subeditora de audiencias de Distintas Latitudes, para que nos dé algunos de los principales datos de esta investigación. Bueno, en principio, gracias a todos por participar de esta primera conversación alrededor de Pasó en la U. Los principales hallazgos que obtuvimos de la misma fueron los siguientes. 60 de las 100 universidades que encuestamos cuentan con protocolos públicos e identificables para atender, prevenir y sancionar lo que es el acoso y la violencia sexual. De 54 universidades investigadas en Brasil, Bolivia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Venezuela, solo 5 cuentan con este tipo de documentos. En el caso de Centroamérica, es la zona de América Latina donde menos universidades encontramos con protocolos. De 30 universidades, solo 9 cuentan con estas normativas. Y si hacemos foco en lo que son los países del Triángulo Norte, encontramos que únicamente 5 de 18 universidades han publicado protocolos. Diferente es el caso del Cono Sur, que es la zona en donde se concentra la mayor cantidad de universidades con la existencia de protocolos. De 20 universidades, 10 cuentan con estos documentos. Y, por ejemplo, en el caso de Cuba y Venezuela, son los países en los que ninguna de las universidades encuestadas para Pasó en la U cuentan con protocolos. Y por último, pero no menos importante, 24 de 100 universidades no respondieron a nuestros pedidos de información,
que fueron solicitudes que enviamos por diversas vías institucionales. Así que, compañeras, creo que es el momento para que hablemos de lo que pasó en la U, o mejor dicho, de lo que pasa en las universidades de América Latina y el Caribe. Gracias. Muchas gracias, Flor. Entonces, bueno, ahora escucharemos a Noelia. Noelia es argentina. Me gustaría que si quieres contarnos tú brevemente, más bien cómo quieres que te identifiquemos, de manera muy clara, y después pues ya nos compartas lo que tienes en mente para esta primera ronda. Bien, yo soy Noelia, soy licenciada en Ciencia Política y ahora doctora en Ciencias Sociales. Soy docente universitaria en la UNR y hace ya 4 años que estoy a cargo de la implementación del protocolo, o sea, del espacio de atención del protocolo de violencia de género en mi facultad, que fue una de las pioneras del país. A partir de la semana pasada también soy secretaria de género de la facultad. Formo parte de la red interuniversitaria contra las violencias y por la igualdad de género, que nuclea el trabajo de todas las compañeras que estuvimos en el armado de los protocolos a nivel nacional, en las universidades públicas. Hasta el momento, todos los protocolos que acompañamos, que se armaron, por lo menos en el caso de Argentina, fueron universidades públicas que hoy representan más de la mitad de las universidades. O sea, hay 36 universidades de las 57 que están en el Consejo Interuniversitario Nacional que tienen protocolos aprobados. Okay, perfecto. Pues dinos un poco cuál es la situación, cuáles serían tus ideas preliminares o iniciales para esta conversación a partir de lo que tú has observado y en lo que tú estás trabajando. Y a mí me gustaría compartir un poco la experiencia o la trayectoria de estos años de acompañar esas distintas normativas que fuimos elaborando, reconociendo que en gran parte logramos que se aprueben y que se implementen a partir de la fuerza que tiene el movimiento de mujeres y feministas y de la disidencia sexual en nuestro país. Es un movimiento con muchísimos años de historia y hace décadas que viene generando, bueno, en los encuentros de mujeres, pero también en otras experiencias organizativas, formas de organización y de encuentro que nos han permitido batallar por este tipo de normativas. Y específicamente desde el 3 de junio del 2015, que marcó, digamos, un punto de inflexión con el primer Ni Una Menos callejero masivo, eso nos ha dado bastante potencia y bastante empuje para lograr también atravesar instituciones fuertemente patriarcales y muy atrasadas, digamos, en sus estatutos, en sus regímenes disciplinarios y en sus formas de organización, como son las universidades. Todo este proceso empezó con fuerza en el 2014, pero fuimos muy poquitas las facultades y universidades que logramos aprobar protocolos en ese momento. Y sin embargo, después del 2015, y sobre todo a partir de que las estudiantes empezaron a organizarse con fuerza, logramos avanzar en muchas otras universidades y empezar a encontrarnos entre nosotras y a generar espacios de encuentro como la red interuniversitaria, que nos permitieron también intercambiar esfuerzos, digamos, y no empezar de cero en cada lugar. O sea, los primeros textos de protocolos y las primeras herramientas sirvieron de base para ir mejorando en cada nueva discusión. Y obviamente enseguida nos encontramos con las resistencias, digamos, de las universidades, porque abordar estas temáticas nunca ha sido simple, pero además porque en general las instituciones tienen una reacción defensiva, que es muy complicada, que en lugar de acompañar, digamos, o de respaldar a la persona que está denunciando alguna situación de discriminación, de abuso sexual, de violencia de cualquier tipo o de acoso, lo que hace es defenderse como institución, digamos, tomar medidas que tienen que ver con siempre intentar que lo que pasa o que las situaciones que se abordan queden afuera o queden extramuros, digamos. Entonces, la pelea que venimos dando las feministas dentro de la universidad en gran parte tienen que ver con que estas universidades asuman una mirada política sobre la problemática, construyan, digamos, normativas y herramientas que permitan abordarlas de forma de acompañar a quien está denunciando, no revictimizar, trabajar con los tiempos y con la celeridad que requieren este tipo de intervenciones, sabiendo que también tenemos que discutir con una mirada punitiva, digamos, que pone mayormente la importancia de los protocolos en el castigo o en la sanción. Entonces, la mejor manera de combatir también esa mirada
y de poder construir otros abordajes es trabajando con fuerza en las políticas de prevención y en la desnaturalización de ciertas formas de violencia que siguen subsistiendo y con mucha fuerza y recubierta de algunos mitos. Yo creo que si quieren después podemos también intercambiar o trabajar. Okay, muy bien. Muchas gracias, Noelia. Mencionas cosas muy importantes. Si quieren, si no tienes algo más que agregar en este momento, escuchamos a Cristina. Hola, hola con todas, qué bueno poder juntarnos así de verdad. Voy muy en sintonía con lo que dijo ahorita Noelia. Yo trabajo en la Universidad Andina Simón Bolívar de acá. Es un centro de posgrado que sirve a los países de la región andina, sobre todo, y coordino la maestría en estudios de la cultura. Entonces, estoy en un espacio, digamos, donde hay análisis de género en ese campo y pertenezco al movimiento feminista ecuatoriano. Nosotras empezamos a hablar de acoso sexual interuniversitariamente hace apenas un par de años. Y hace un año este movimiento se consolidó a escala estudiantil a partir de un solo caso. Se discutía en ese momento, si ustedes se acuerdan, la reforma de los 100 años de Córdoba, 1918-2018, la marea verde estaba muy fuerte, todavía no se sentía la fuerza del Me Too en México, por ejemplo, pero empezaba a haber cuestionamientos en el mundo de la cultura y por lo tanto en el de la educación también. Se afirmaban las luchas antifundamentalistas en el Perú, entonces hubo un clima, me parece que nosotras mismas construimos en las articulaciones regionales más o menos precarias que tengamos, que parten del internacionalismo del feminismo. Entonces, en ese clima fue que pensábamos en un foro, los 100 años de Córdoba, en relación con la cuarta ola feminista, si es que la había, si no, dónde se expresaba y cómo. Entonces, a partir de eso hubo un foro en la Universidad Central del Ecuador, que está en la investigación de ustedes, de las latitudes, y un solo testimonio destapó un movimiento, en Quito sobre todo. Entonces nos dimos cuenta de lo que ustedes dicen en la investigación también. En general en las universidades se está promoviendo también un status quo que por supuesto se protege, ¿no es cierto? La universidad se protege a sí misma en la perpetuación del status quo. Entonces cualquier reflexión de género o sobre todo de acoso sexual desnudaba las relaciones de poder y jerarquías que hay en cualquier universidad, solo que se expresan de distintas maneras y con distinto grado, decíamos, de gravedad, en el pregrado, en el posgrado, en el cruce de clase, educación pública, etnia, etcétera. Entonces, un solo testimonio de mi compañera Cristina Álvarez destapó un movimiento que se formó en la Universidad Central del Ecuador y que puso en crisis a muchas instituciones y en la obligación a las instituciones de educación superior del país de hacer obligatorios los protocolos de acoso sexual en las universidades ecuatorianas. Tienen un marco y un periodo de tiempo para adoptarlos. No todo esto que les cuento ha pasado solo en los últimos 2 años. La universidad en la que yo trabajo ha adoptado, por ejemplo, el protocolo hace 2 semanas. En todos estos procesos nos dimos cuenta, siempre lo supimos, que el protocolo tenía que ser uno de los instrumentos de la erradicación de violencia sexual y acoso en las universidades. ¿Por qué? Porque las instituciones de educación superior y el clima social y la reticencia global que hay, ¿no es cierto?, el análisis de género, se enfocaban solamente en la punición, es decir, parecía que la punición se solucionaba el problema de acoso sexual en las universidades. Entonces empezamos a proponer desde varias universidades más bien la construcción de una cultura democrática en las universidades que fuera también que abordara el ámbito sexual o cómo lo sexual se vuelve un ejercicio de poder. Y en ese marco se formó la Coalición Interuniversitaria contra el Acoso Sexual, en donde estábamos docentes y estudiantes. Esta es una coalición civil independiente, más bien es parte del movimiento de mujeres de quienes trabajamos en universidades. Es así, no tiene una institucionalidad. Y sin embargo se convirtió en un organismo, digamos, un colectivo, perdón, que quería pensar el acoso y empezamos a acompañar casos de acoso, porque las estudiantes venían al haber renunciado, al haberse visto frustradas tanto por la institucionalidad de las universidades y muchísimo más del sistema de justicia ecuatoriano. La vía era, por ejemplo, denunciar acoso, tratar en la universidad, pasar a Fiscalía Nacional del Estado, donde había un grado de revictimización altísimo de las estudiantes. Entonces
nos dimos cuenta de la insuficiencia digamos, de lo pequeño que era el colectivo o de la gran demanda que hay de acompañamiento psicológico, jurídico, social, y esa es la discusión hoy. Eso pasó por un lado así contado rapidísimamente, ¿no? Todo esto se vio amparado, por supuesto, o sostenido por un movimiento estudiantil feminista en Ecuador que está en muchas universidades. Entonces, hubo docentes que nos dimos a la tarea de responder desde nuestro trabajo a las demandas sociales del feminismo y de las estudiantes, y en esas relaciones hemos trabajado. Lo interesante es que en el minuto que me queda les cuento que este se hizo extensivo también a organizaciones sociales y colectivos mixtos, que en tanto son espacios de formación, por ejemplo, espacios ambientales y espacios de izquierda, atravesados por el acoso sexual y el abuso sexual, y quieren también pensar en protocolos. Entonces ahora se está pensando en protocolos para organizaciones salidas de campo, las luchas ambientalistas de activismos que trabajan fuera de la ciudad. Entonces se hizo extensivo a espacios de formación que se suponen horizontales, como los de los activismos y otras militancias que se vieron también atravesados por el mismo problema de acoso sexual, abuso sexual, violación y otras formas extremas de la desigualdad de género que se expresaban dentro de las izquierdas, en todos los grupos, digamos, y nos vimos con ese problema también. Y no quisimos eludir esa atención. Entonces, en el clima ahora hay una complicación, ¿no es cierto? O sea, hay una tensión fuerte en la erradicación de la violencia, en tanto la pregunta por el acoso sexual ha permeado otros espacios, y sabemos que hoy no queremos trabajar en pos de la punición, sino reorganizando las relaciones en las universidades, y estamos justo en ese momento, digamos, desde mi perspectiva. Ok, muchas gracias, Cristina. Por favor, Clancy. Clancy, no te escuchamos. No me aparece a mí. No, no aparece. ¿Clancy? No, ya no está. Sí, sí está, pero no saben que sí está. A ver, estoy reiniciando tu audio, Clancy, a ver. ¿Listo? No te escuchamos. Para las compañeras de México, aprovecho para todas, tengo para compartirles un modelo de protocolo de organización en el que estuvimos trabajando varios años y está disponible en la página web del espacio donde yo participo. Se lo puedo pasar al link. ¿Eres tú, Flavia? Por favor. Creo que perdí. A ver. Si quieren, podemos pasar con Flavia en lo que vemos qué sucede con Clancy. Dale. Que diga, perdón, Fabiola. Fabiola, ¿nos escuchas? Tienes silenciado el audio, Fabio. ¿Dónde estás? Fabiola. De Mandruina. A ver, espera. A ver. Listo. Ahí está ya. Ok, muy bien. Sí, si quieres decirnos brevemente qué has estado haciendo, digo, lo compartimos en la postal, pero si quieres decirnos brevemente qué estás haciendo y bueno, pasar a lo que sería tu participación en lo que vemos qué pasa con Clancy. Perfecto, bueno, pues yo soy Fabiola Esquivel, soy abogada, egresada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, hice una maestría en Ciencias Sociales con estudios culturales y de género. Me he desempeñado en la docencia de manera independiente en instituciones públicas y privadas, y también en instituciones y programas de posgrado en materias sobre todo que tienen que ver con cuestiones de seguridad y prevención del delito. Mi panorama, o más bien mi trabajo que he hecho respecto a los protocolos en las universidades ha sido sobre todo el de acompañamiento a movimientos estudiantiles.
y también la experiencia personal. Lo que yo veo en México es que ha sido el espacio educativo desde que empezamos a socializarnos con otros individuos, hombres y mujeres, es cooptado por las instituciones la forma en que construimos la figura del poder y del acceso al conocimiento. Desde que empezamos en un aula, en el espacio preescolar, ahí es un ambiente donde básicamente aprendemos, normalizamos y somos objeto y también agresores de algunos actos de violencia, ¿no? Entonces yo creo que el espacio universitario es el reflejo de toda una vida donde se ha construido una víctima y también un agresor, y por lo tanto una figura también de autoridad, ¿no? Desde el profesor, desde el kinder hasta, bueno, lo que es prácticamente la universidad. En mi trabajo que yo tengo respecto a las propuestas o a los objetivos de ciertas consultas sobre protocolos, lo que yo te puedo decir es que aquí en México, por ejemplo, los protocolos que están realizando, tengo problemas con el audio, ¿me escuchan? Sí. ¿No? ¿Sí? Sí, te escuchamos. ¿Sí? Es que escucho como interferencia, perdone. No te preocupes, pero sí te escuchamos bien. Bueno, retomo, perdón. En México, respecto a la parte de los diagnósticos, la parte de los protocolos es que se han trabajado muchos de ellos sin diagnósticos previos. ¿Esto qué quiere decir? Que se juntan algunas especialistas dentro de las universidades, pero sin información que las propias víctimas o denunciantes que ya existen y que están en algunos casos organizadas frente a las denuncias que presentan en las universidades, pues no cuentan con un diagnóstico, y a veces los protocolos que se están elaborando pues básicamente no tienen esta parte que es alimentada por las víctimas, ¿no? Segundo, que algunos de los diagnósticos que se han hecho en universidades, sobre todo en la UNAM, por ejemplo, que fue como un protocolo modelo para otras universidades públicas que quisieron replicar ese ejercicio, pues las partes, por ejemplo, de la temporalidad, cuestiones muy concretas como cuál era la temporalidad para poder ejercitar la acción de la denunciante o de los denunciantes, se acortaba ciertos plazos, ¿no? Se decía que 1 año, 2 años, si era dentro de la universidad o si el hecho ocurría fuera de la universidad con personas que estaban involucradas en la comunidad universitaria. Eso también ha sido tema de discusión. La propuesta es que pues cualquier acto que vulnere la dignidad y que sea un acto violento pues puede ser reclamable en cualquier momento por la vida de quien se sintió violentada, ¿no? O sea, que no debería de existir una temporalidad en los protocolos. La otra es, por ejemplo, que los formatos para los protocolos pues son formatos que siguen un modelo donde solo se ve la relación del agresor con la víctima y no se ve también la agresión o la violencia que la víctima denunciante puede tener al momento de, vamos a decir, presentar su queja, y que también es víctima por la propia institución, o sea, por las personas que se supone que le van a resolver la situación de denuncia que hizo, ¿no? Entonces, pues bueno, algunas, lo que yo veo aquí, algunas de los vamos a decir, perspectivas con las que se elaboran los protocolos, por lo menos aquí en México, son 2 claras. Una es punitivista y la otra es antipunitivista. La punitivista busca, vamos a decir, la sanción, pero no se ve, por otro lado, lo que tendría que ser la reparación del daño para las víctimas, ¿no? Que eso es sumamente importante. Entonces, al limitar el protocolo y la justicia desde esta perspectiva punitivista, se está dejando de lado todo aquello que a la víctima le ayudaría a aliviar o reducir, ¿no? Pues no podemos resarcir de manera, vamos a decir, plena, ¿no? Pero por lo menos situaciones concretas que podrían aliviar a la víctima no se están viendo cuando los protocolos se elaboran únicamente bajo una visión punitivista, ¿no? Acá yo creo que el objetivo de los protocolos también tendría que ser la reparación del daño, inclusive en términos indemnizatorios para la víctima, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que pongan, por ejemplo,
alguna queja, alguna denuncia con los instrumentos básicos, rudimentarios que algunas universidades públicas y privadas tienen, y lamentablemente lo único que se consigue es la suspensión de la matrícula de la víctima, pero el agresor en la mayoría de los casos tiene y sigue con sus actividades cotidianas sin ninguna alteración, y quien altera todas sus dinámicas es la víctima, ¿no? Entonces no existe ni siquiera también como esa sensibilidad a veces de las autoridades al momento de la elaboración de los protocolos, como el camino que la víctima tendría que tener asegurado al momento de la denuncia, ¿no? Una claridad en los tiempos y en el propio proceso, ¿no? También hemos como recuperado que la experiencia que los grupos organizados dentro de las universidades de nuestro país que han denunciado acosos, hostigamientos y otros tipos de violencia en las universidades, pues están ellos y ellas sistematizando las propias denuncias, porque ni siquiera las universidades, en la mayoría de los casos en nuestro país, tienen una forma de levantar esa información que sea lo más amable para las propias víctimas, ¿no? O sea, no se han dado a la tarea de crear estos formatos que deben de contener los protocolos, que sean amables y vean y tomen en el centro a la víctima para, en esos procesos de levantamiento de información, no se revictimice a quienes están denunciando, ¿no? Entonces, bueno, yo me he enfocado más hacia la parte, vamos a decir, técnica de los protocolos, bajo una visión no punitivista, y también, pues bueno, esto es pensar que el problema está en manos y únicamente de las universidades, ¿no? Porque monopolizan la creación del protocolo y, vamos a decir, las juntas que van a dar solución, que van a recibir la información, y la participación muchas veces de la comunidad estudiantil, que es la vulnerada, vamos a poner en este caso el estudiantado, pues se ve anulada de ese tipo de procesos, ¿no? Y que les ha quedado, pues en nuestro país les ha quedado, por ejemplo, el Scratch, ¿no? Que ha sido como una herramienta que, frente a la indiferencia de las autoridades universitarias, por más esfuerzos que las compañeras pongan, ¿no? Porque eso es cierto, si existen protocolos no es por la autoridad en sí misma, sino por la lucha de los y las interesadas de la comunidad estudiantil, ¿no? Entonces, en este caso yo creo que el Scratch en México ha sido uno de los elementos que, frente, como lo dije, ¿no?, a la indiferencia de las autoridades universitarias, es la opción que les queda en este momento a las personas que se encuentren siendo víctimas de algún tipo de violencia, ¿no? Pero pues también puede saltar a otro nivel, que yo creo que ahí sería interesante explorarlo, que es demandar a las universidades, demandar a los servidores y servidoras públicas que pues no apliquen los protocolos y la normatividad cuando ya exista, precisamente para que sea ejemplar en esos términos punitivos con los que se construye, pues una sanción a aquellos autoridades universitarias que ignoren las peticiones de justicia de las denunciantes, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Fabiola. Ahora sí vamos a ver si podemos escuchar a Clancy. Hola. Hola. Ahí te escuchamos. ¿Hoy sí me escuchan? Sí. Listo, Clancy. Adelante, te escuchamos. Bueno, compañeras, primero un gusto compartir con ustedes este tema, ¿verdad? Yo ya me gradué de la Universidad de El Salvador, que es la única universidad pública que existe en el país, y desde que yo inicié a estudiar en la universidad, pues tenemos esta batalla por tener mecanismos normativos dentro de la universidad que puedan hacerle frente a todos los casos de violencia sexual, ¿verdad? Acoso que hay dentro de la universidad, pero hasta el día de hoy, aunque existe la Ley Integral Especial para una Vida Libre de Violencia, que viene a regir, digamos, a todas las instituciones públicas para que pongan esta ley, para que la armonicen con sus normativas internas, la Universidad de El Salvador todavía no lo hace. Entonces, hemos tenido toda esta lucha de exigirle a la Universidad de El Salvador que lo haga, ¿verdad? Y no se ha podido. Nos ponen, no sé si será el mismo caso en las universidades públicas de sus países, pero nos ponen siempre el tema de la burocracia, ¿verdad?
sí, que si hacemos esto, pero lo mandamos entonces para el consejo, pero si el consejo no lo resuelve, entonces lo resuelve la AGU, y al final terminan resolviendo cosas que no es lo que se está pidiendo. Entonces, por ejemplo, la universidad tiene el Centro de Estudios de Género, que se creó mucho antes de la ley, ¿verdad? De esta ley que les hablo. Entonces, pero este Centro de Estudios de Género se crea para precisamente investigar en estos temas. Pero es la forma que ha encontrado la universidad, las autoridades de la universidad pública para lavarse la cara y poder decir estamos haciendo algo, como el Centro de Estudios de Género. Un centro que no está hecho para recibir denuncias, que no tiene presupuesto, que no ha sido ratificado por la Asamblea General Universitaria. Entonces, digamos que en el tema de la UES tenemos todo este problema en el que no se puede aplicar la ley y en el que no existe un protocolo. Precisamente esta investigación pasó en la U, lo deja visto, ¿verdad? La Universidad de El Salvador no tiene un protocolo de atención a víctimas. La única universidad, porque como les menciono, les repito, la Universidad de El Salvador es la universidad pública, de ahí todas las universidades son privadas. Y de las universidades privadas, la única que tiene protocolo es la Universidad Centroamericana, la UCA. Entonces, pero ahí está el otro problema, ahí sí hay un protocolo, pero no hay denuncias. Entonces, es decir, pero, no hay denuncias en esa universidad que hay un protocolo, entonces en las otras universidades privadas, que tampoco lo hay como en la UES, tampoco hay denuncias. De hecho, la Universidad de El Salvador, y lo mencionan en la investigación, tiene que como por año hay de 3 a 6 denuncias, ¿verdad? En los años que sí hay en denuncia. Entonces, creo que el cuestionamiento va acerca de esta cultura de no denuncia que existe en las universidades, como existe en todo el país, que tenemos las mujeres porque desconfiamos de la institucionalidad. ¿Y por qué desconfiamos? Porque la universidad es un espacio de reproducción de violencia, de hecho se llama una investigación que se hizo dentro de la UES. O sea, es un espacio donde se reproduce toda esa violencia sistemática que vivimos afuera. Entonces las mujeres no denuncian adentro, no porque no exista la denuncia, sino porque otra vez volvemos a las relaciones de poder. O sea, el miedo a que el docente le deje la materia, ¿verdad? O el miedo a la revictimización que pasa en la universidad. Les cuento en este caso, o sea, al no tener todos estos mecanismos normativos, hay una colectiva feminista de acá de El Salvador, la colectiva Morales, empezó a hacer arte en la universidad para que las chicas denunciaran a sus agresores de forma anónima. Ahí nos dimos cuenta cuántos agresores había dentro de la universidad y se hizo de forma anónima y luego las chicas empiezan por inbox a decir, a mí también me pasó, ¿verdad? Y a contar todo esto. Uno de los profesores que salió en esta cuenta era uno de los encargados de teatro, ¿verdad? Entonces, en una de sus presentaciones llega una de sus víctimas a irrumpir y a decirle que esta persona lo había agredido. Eso fue hace más o menos 2, 3 años. Este año este profesor ha puesto una denuncia en contra de la colectiva Morales, que estamos en ese proceso, por difamación y daños al honor. ¿Qué ha dicho la Universidad de El Salvador? Que no hace nada por todos estos casos, no ha dicho nada. ¿Qué ha dicho el rector? No ha dicho nada. Si es que se hace todo este tipo de denuncia anónima y pública contra estos personajes, porque las instituciones no están respondiendo. Entonces ahorita tenemos una colectiva de mujeres que hacen arte feminista, donde también hay estudiantes de la universidad que están denunciadas por un agresor, y hasta este día la universidad no ha podido pronunciarse, y hasta este día otras universidades públicas no han podido pronunciarse, y se está dando toda esta lucha. Pero hay que cuestionarnos qué pasa, ¿verdad? ¿Qué pasa en la mente de este agresor? Porque si cree que va a triunfar en esto y está haciendo esta denuncia, es una forma también de deslegitimar toda una lucha que viene y también de seguir avalando todas estas conductas, ¿verdad?, que se dan dentro de estos espacios de educación superior y que no se les presta atención. Ahora precisamente, ahora en la Asamblea Legislativa se está presentando una reforma a la Ley Especial Integral respecto a lo que norma en educación superior, porque como les digo, básicamente manda a armonizar la ley de esta ley especial en las instituciones públicas. Ahora se está haciendo una reforma para que todas las universidades incentiven o promuevan la investigación en todo lo que tiene que ver de género y la igualdad en las relaciones, ¿verdad? Y también busca que todas las universidades tengan un protocolo. Esa es la reforma que este día se está presentando en la Asamblea y que la mesa interuniversitaria a la que también pertenezco está acompañando. Porque al final, digamos que si todo esto se deja a ver si lo hacen,
ya pasaron varios años y no lo han hecho, ¿verdad? Entonces se está dando como esta lucha también vía la reforma institucional, pero en el caso propio de la universidad pública, que es la UES, por la misma autonomía, aquí la autonomía la autonomía de la Universidad de El Salvador se ocupa en términos de cómo le conviene a la autoridad que está, ¿verdad? Entonces esta autonomía le lava la cara mucho al poco trabajo que se hace en los temas de violencia de género hacia las mujeres. Entonces ahorita se está presentando esta reforma y se piensa acompañar en lo que vemos como que puede ayudar, ¿verdad?, en el tema, y por supuesto las estudiantes organizadas exigiendo que haya un protocolo en la Universidad de El Salvador, en todas las universidades, pero que se ve como esta lucha cuesta arriba porque no hay las autoridades de la Universidad de El Salvador, las autoridades de las universidades privadas acá, no se pronuncian aun cuando hay casos de violación, como este caso que se denunció públicamente, y otros que se han registrado. Hace un poco de tiempo estuvo el tema de la violencia en la universidad súper, en todos los medios salía algo, que si habían mujeres que alrededor de la universidad las asaltaban, si habían mujeres que alrededor de la universidad las habían secuestrado, etcétera. Un tema de estar en los medios y diciendo las mejores cosas y los mejores planes, las autoridades y otra gente de la Universidad de El Salvador, pero hasta el día de hoy no se habla de ese protocolo que está pausado, que no se ha hecho, y que, como mencionaba ahí la compañera, hay que denunciar, porque la ley manda de poner sanciones cuando no se armonicen esa ley en las instituciones públicas. Entonces hay que denunciar a la universidad porque ha incumplido, porque no se está aplicando la ley y porque el Centro de Estudios de Género no es el encargado de velar por esta ley, porque es un centro precisamente de estudios, ¿verdad? Y solo es una forma que ocupan las autoridades, como les digo, para lavarse la cara en todo este tema. Muy bien, muchas gracias, Clancy. Para ir dando paso ya a unos minutos de conversación y preguntas, me parece súper importante que algo que también notamos pasó en la U, bueno, además de la importancia de poner en común, en un espacio común, que es, en este caso es el micrositio, es los matices que hay en toda América Latina de lo que está sucediendo en las universidades, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos una situación como en el caso de El Salvador, ¿no? Por eso nos interesaba tener a personas de distintos lugares para justo tener esos contrastes, ¿no? O sea, por ejemplo, hay la situación en Argentina que nos exponía Noelia, ¿no? Que hablan incluso, por ejemplo, más de están ya también pensando mucho en políticas de prevención, ¿no? Porque están en un momento distinto cuando, por ejemplo, en El Salvador es uno de los países donde menos protocolos hay, que sabemos perfectamente que la existencia por sí sola no garantiza nada, ¿no? O sea, faltan otros elementos. Pero lo que voy es a estos contextos complejos porque luego se cruzan y que me parece relevante, ahorita ustedes nos dirán su opinión, pero también creo que es muy necesario y me parece interesante que se esté gestando, ¿no? Y que me encantaría que sucediera más allá de paso en la U, más allá de lo que podamos hacer en distintas latitudes, pero sí que me parece relevante que haya un diálogo regional de lo que se está haciendo y lo que no se está haciendo para encarar esta situación, ¿no? Por ejemplo, lo que nos estaba diciendo Fabiola, súper relevante, es decir, ¿cuántos de estos protocolos se hicieron con un diagnóstico previo, con un diagnóstico que incluyera varias variables, o sea, no nada más basta que enuncien y digan una normativa, sino qué más hay con eso? Otra cosa súper importante que creo que falta, y nosotros lo notábamos en la construcción de nuestras bases de datos, es que no hay una sistematización clara de la información y en tanto no tengamos números claros, pues también de repente se vuelve complicado el diseño de políticas públicas de prevención, de seguimiento y por supuesto también viene la reacción, que es algo que también es un común, así como hay cosas negativas en común entre nuestros países y lo que sucede en las universidades, también hay cosas positivas como la organización de las estudiantes, de los colectivos, la emergencia que compagina un montón con todo lo que ha sido el movimiento de las mujeres en Argentina, que ha sido como un parteaguas, sobre todo a partir del movimiento Ni Una Menos, que creó un contexto y un preámbulo que empezó a contagiar a todos los países, no solo en temas que tienen que ver con
la violencia feminicida, sino también con otros, la exigencia de otros derechos como el derecho al aborto libre, seguro y gratuito. Y creo que también en términos de lo que está pasando en las universidades, también hay muchas cuestiones que ahí se pueden intercambiar, sobre todo porque hay una cosa que al mismo tiempo que hay una desconfianza a nivel institucional, ¿no? Hacia las autoridades no responden, las autoridades son omisas, silenciosas, cuando no negligentes, pero hay una articulación cada vez mayor de las estudiantes, de los estudiantes, ¿no? Que buscan alternativas como desde el scratch, ¿no? Que es algo que tienen a la mano cuando no hay otras herramientas, hasta todo este trabajo que han venido haciendo colectivas, ¿no? Como la que nos cuenta Clancy, ¿no? La expresión artística, que están volviendo también otro tipo de lenguaje, que se están transformando, que recurren a otros tipos de plataformas. Entonces, poniendo esto también en común, a lo que quiero apuntar, y ya damos paso a las preguntas de las otras participantes, es ¿cuáles creen que son los retos para que sigamos conociendo a mayor detalle qué es lo que pasó en la U como un hecho pasado, pero también lo que podría pasar? Porque creo que también hay un punto en el que tenemos que ser o mirar también a lo que sí se está haciendo, a lo que sí está pasando, y también creo que es un reto a nivel periodístico no caer solo en todo lo que está fallando, que en algún momento puede ser incluso pasmoso hacia nuestras lectoras, lectores, sino también, o sea, como en este sentido apuntaría también a un periodismo de soluciones, ¿no? Desde lo que nos toca, nos compete, pero creo que a lo que perfilo también es como un diálogo mucho más frontal, más activo, más que reactivo, entre, por ejemplo, el periodismo, la academia, las mujeres que ya están en posiciones importantes, como el caso de Noelia, o sea, cómo articularnos, el expertise que tiene, por ejemplo, Fabiola, la experiencia que tiene Clancy, que son ejemplos representativos de lo que están haciendo otras compañeras en otros países. Entonces, por ahí, ¿ustedes qué opinan sobre esto? ¿Qué hacer? ¿Cómo, desde lo que cada una aborda, hacia dónde apuntarían en este panorama? No sé quién quiera tomar la palabra. ¿Puedo empezar? Adelante, Noelia, gracias. Empiezo por el final, que es el rol del periodismo, porque me parece fundamental. En el caso de Rosario, si no fuera porque los medios tienen compañeras feministas, muchas que están nucleadas, ni una menos, trabajando en esos espacios, probablemente las coberturas de las situaciones que pasaron a hacer scratch o que pasaron, digamos, a tener estado público, no hubiera servido para conseguir lo que finalmente conseguimos, que fue la aprobación del protocolo a nivel universidad, digamos. Eso fue el año pasado y el rol de las periodistas fue clave para informar con perspectiva de género, para cuidar, digamos, la confidencialidad, pero sobre todo para correr cada una de esas situaciones de violencia de una situación de extraordinariedad, porque ese es un problema que tenemos. O sea, si nosotros a cada situación de acoso, de abuso, de violencia, le ponemos demasiado énfasis en la historia de cada quien, tendemos a seguir reproduciendo esta idea de que la violencia de género es algo que le pasa a ciertas mujeres en determinados espacios, o sea, devolverla extraordinaria, cuando lo que en realidad necesitamos es que las instituciones asuman que esa violencia es estructural, que cruza y atraviesa a todas las generaciones, a todas las clases sociales, a todos los espacios, digamos, de la sociedad con sus propias configuraciones específicas. Esa es una disputa fuerte que dar, sobre todo en las instituciones de educación superior, como decía antes, porque me parece que siguen reinando algunos mitos, como que la violencia es una cuestión de educación, por ejemplo, que la violencia machista se reproduce en aquellos ámbitos donde hay menos instrucción o menos nivel académico. Entonces, sobre todo para trabajar con docentes nos cuesta mucho, porque la mayoría de los docentes no perciben que ellos pueden haber ejercido violencia o que la ejercen, y en el caso de las docentes mujeres, es mucho más difícil que se asuman habiendo transitado o habiendo estado en situaciones en que fueron violentadas, digamos, porque hay una autopercepción muy distorsionada en relación a cuál es la violencia machista, cómo opera, en qué sectores, digamos. Sigue funcionando la idea de la violencia machista como la violencia doméstica, o la idea de la violencia machista como focalizado o asociada a ciertos sectores culturales, sociales y económicos, digamos. Esas son cosas que tenemos que seguir combatiendo, y por eso
yo creo que la apuesta más fuerte está en las políticas de prevención, como decía antes, acá lo que estuvimos trabajando fueron con talleres destinados a varones, porque también nos pasó que las compañeras mujeres se están organizando, formando, discutiendo, hace mucho que venimos en este camino y los varones siempre en el mismo lugar, entonces ni siquiera pueden registrar cuáles son esas violencias que ejercen, desde los micromachismos hasta las violencias más graves, digamos. Entonces, los talleres con varones fueron clave y después otro programa que armamos acá, que también funcionó, es el programa de promotoras contra las violencias machistas, que son mujeres y disidencias que hacen un ciclo de formación de 4 encuentros y que después tienen muchas más herramientas para esas primeras escuchas, que nosotras diagnosticamos que son un punto clave, porque en general no es la institución ni los espacios de atención los que primero recibimos una situación de violencia, sino que antes hubo otra mujer escuchando. En general son mujeres, digamos, hermana, amiga, prima, cuñada, quien sea, y cualificar esa escucha y ese primer abordaje es fundamental, porque en función de si esa escucha no relativiza, no culpabiliza, sino que acompaña y respalda el relato, después la intervención y el acompañamiento que se puede hacer institucionalmente es mucho mejor. Y después, para cerrar, sí me parece que el punto fundamental de problema lo seguimos teniendo con las áreas jurídicas y legales, acá es la pelea que tenemos, no solo por esta mirada defensiva o tecnocratizante, digamos, sino también porque la ley a nivel nacional todavía no se cumple, porque no tiene presupuesto asignado, porque falta muchísimo, y entonces los casos en que intentamos articular con la justicia o en que las denunciantes fueron en la justicia ordinaria, terminaban siendo revictimizadas, violentadas otra vez, con tiempos súper ralentizados y demás. Entonces eso terminaba jugando en contra de los propios abordajes que hacíamos en la universidad. Por eso hicimos una apuesta a que la mayor cantidad de medidas que tomamos son medidas administrativas que tienen que ver con los regímenes de circulación y con formas de compromiso, o sea, actas de compromiso de los denunciados en relación a eso, la circulación del espacio, las clases y demás. Y ahora la apuesta en la que estamos es la de institucionalizar estas políticas públicas en la universidad, por eso el armado de las secretarías de género o de feministas, digamos, que no son solo violencia, sino discutiendo todo ese entramado de relaciones de las universidades, y ahora estamos en un proceso que es el de discutir la transversalización de la perspectiva de género en las currículas, porque entendemos que mientras sigamos reproduciendo en nuestras universidades conocimiento androcéntrico, colonial, absolutamente centrado y producido desde el arquetipo viril, digamos, es muy hipócrita que estemos queriendo combatir la violencia cuando seguimos leyendo a filósofos, matemáticos, psicoanalistas que la fundamentan y la sostienen teóricamente. Entonces, la batalla tiene todos esos frentes y un poco es la apuesta y el desafío, por eso te preguntaba, Lisbeth, en relación al futuro y a lo que se nos viene. Muy bien, muchas gracias, Noelia. Cristina. Parecido igual a lo que decía Noelia, ¿no? Pero tú preguntabas también por los, digamos, si nos preguntamos por el protocolo, ¿verdad? Si tomamos ese instrumento, el reto que hemos visto nosotras es que, por ejemplo, por todo esfuerzo que hubiéramos hecho de tener protocolos plurales, trabajados desde la experiencia de las estudiantes, las víctimas, etc. Lo que ha pasado en Ecuador, por ejemplo, ya en procesos en fiscalía y procesos legales, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo del Ecuador ni va a conocer los protocolos ni va a trabajar en consonancia con las instituciones de organización superior, de educación superior. Entonces, lo que pasa es que el proceso avanza y después el Ministerio de Trabajo haya un tope y dice aquí hay derechos laborales del docente, por ejemplo. Y esas instancias del gobierno no armonizan sus reglamentos. Entonces nos pasa todo el tiempo, ¿no? El Ministerio de Trabajo es un tope clarísimo, ¿no? La sanción social es importantísima, y lo que decía Clancy me hizo ver que me había olvidado de algo. La Cristina Álvarez, que fue el testimonio de la estudiante que destapó el movimiento contra el acoso sexual, es de la Facultad de Artes. Ella tuvo que graduarse en medio de un proceso legal y de un proceso psicológico muy fuerte, con mucha valentía, y las estudiantes intervinieron y las docentes intervinieron, la Facultad de Artes también, ¿no? Entonces, digamos, hubo sanción social contra el docente de la Facultad de Artes, Clancy, que era más o menos en el contexto que tú describías. El momento en que siguió el proceso, ¿no es cierto?, ha durado más de un año, ha sido larguísimo, nos acabamos de enterar de que el docente recibe su jubilación completa. O sea, la universidad tomó unas medidas, se habló de destitución y lo volvemos a ver yendo a la facultad. O sea, tuvo un año
no ir y ahora la impunidad vuelve, ¿no? Entonces, esta impunidad que vuelve está mandándonos un mensaje, ¿no? Vamos a tratar este tema, pero no le vamos a dar nunca la importancia que requiere porque hay unos pactos, unas hermandades y lo que llamamos cofradías, ¿no es cierto?, que preservan el status quo entre los docentes. Pero lo que sí ha sucedido, para también hablar de los retos de las soluciones que tú mencionabas, es que esa misma indignación movilizada colectivamente de las estudiantes sí ha producido una sanción social que antes no estaba, una sanción social contra el acoso sexual en las universidades. Y ahora a nosotros nos faltan las cifras y a mí personalmente me preocupa mucho ver, por ejemplo, qué relación hay entre acoso sexual y deserción estudiantil, cambio de carrera, retraso en tu propia carrera porque no quieres tomar la clase con ese docente, porque la relación que más hemos visto me refiero a esa porque es docente-estudiante, ¿no? Docente hombre, estudiante mujer, estudiante de pregrado y mientras más joven es, más las seleccionan, así de fuerte es, ¿no? Y si son de provincia y no conocen bien, yo qué sé, el ambiente de la Facultad de Artes de Quito, entonces son muy selectivos también algunos acosadores. Entonces, en estos cruces, lo que sucede es que hay deserción estudiantil, retraso en la graduación o no graduación. Las estudiantes no quieren saber nada de su propio proceso legal cuando egresan porque ha sido enormemente traumático, han sido revictimizadas dentro de la universidad, en fiscalía, etcétera. Entonces eso produce también una victimización secundaria y revictimización muy fuerte. Pero ha habido una sanción social que ahora se nombra y que se llama acoso sexual dentro de la universidad, ¿no? Y nosotras mismas, las que estuvimos en la universidad hace 20 años, decimos, nosotras no lo nombrábamos así, no lo veíamos, sabíamos que había un malestar y había un malestar. Y había también, sabíamos que existía el intelectual alfa, el docente alfa, que eso estaba dado también por un monopolio de la palabra en el aula, por una palabra vertical que despreciaba la experiencia de las mujeres, las disidencias, etcétera. Y hoy eso, digamos, hemos construido un lenguaje también, pero es un lenguaje que solo recogen ciertos periodistas, como el de ustedes, por ejemplo. Entonces, si no hay feminismo en el periodismo, como decía Noelia, estas demandas sociales tienen una respuesta de manera, ¿no? Y por último, solo, y para cerrar, digamos, lo de la investigación a mí de distintas latitudes me pareció interesantísima porque además esta articulación internacional que ahora tiene el feminismo y que se ve en las universidades está haciendo que unas a otras creemos sinergias y contagios para fortalecernos lateralmente, ¿no es cierto? Es decir, una investigación regional es innegable, o sea, no se puede negar como documento y como argumento contundente de que algo pasa en la Universidad Latinoamericana que necesita responder a la pregunta del feminismo por la violencia en ese espacio. Y esto tiene que transformar también las masculinidades que habitan esa institución, ¿no? Desde el intelectual alfa hasta los estudiantes. Y lo que ha pasado también ahora es que en los foros que hemos estado, sobre todo en el pregrado, y esto lo han trabajado mis colegas en la Universidad Central y en Flaxo, es hacernos preguntas por eroticidades no violentas, los modos en que deseamos, de quién nos enamoramos, por qué nos gusta el artista atormentado que es mi profesor, digamos, qué nos pasa también en relación con aquellas masculinidades que legitiman la universidad, desde el genio atormentado hasta el filósofo, el matemático, que ejercen una relación de poder no violento. Y esto lo tenemos que trabajar también, ¿no? Y lo que nos pasa en esos foros cuando hacemos esas preguntas es que estudiantes hombres de 18 años han tomado el micrófono y han dicho, creo que yo he sido un acosador, lo que pasa es que yo no lo sabía. Digamos, hay una crisis también respecto de la población estudiantil que es importante canalizarla de manera constructiva y yo creo que eso está pasando gracias a los movimientos estudiantiles de nuestros países en articulación con los feminismos en nuestros países. Entonces, digamos, para no relatar solamente lo que tú decías, lo abrumadora que es el grado de violencia en nuestros países, está sucediendo esto también socialmente, ¿no? Lo que pasa es que, claro, siempre nos preguntamos qué vamos a hacer con la crisis que hemos provocado y que queríamos provocar, o sea, ahora cómo la vamos a canalizar. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Fabiola. Sí,
Mira, yo en el caso de Cristina, yo creo que este esfuerzo que están haciendo puede ser también muy benéfico, por ejemplo, en algunas cuestiones que podamos compartirnos. Por ejemplo, yo insisto en la parte de los diagnósticos como un instrumento fundamental para la creación de protocolos. Tú lo mencionaste, Cristina, nosotros en alguna ocasión, yo junto con la universidad, algunas universidades empezamos a hacer, bueno, soy la Universidad de Aguascalientes, luego trabajé de manera individual un pequeño protocolo, una pequeña metodología donde precisamente dábamos cuenta de esto que tú decías, ¿no? Recoger información tan valiosa como decir, las estudiantes viven solas, trabajan, su lugar de origen, su edad, su condición sociocultural, étnica, si es madre autónoma, porque todas esas condiciones y más, y no solo para mujeres, pues nos van a dar las pautas para crear un protocolo precisamente que atienda las necesidades de la población. No podemos estar alabando protocolos cuando no tienen esta información de respaldo, ¿no? Porque entonces va a pasar lo que ha pasado con las leyes que nos dicta el Congreso, con los institutos a cargo de los gobiernos y la autoridad federal o local, ¿no? Entonces, para no replicar la universidad, si es que pretende ser ejemplar en esta parte de la atención a las violencias que se suscitan dentro de las universidades, pues yo creo que tiene que tener esa parte cubierta primeramente la cuestión de los protocolos, ¿no? Y en los protocolos cuestiones técnicas muy específicas. También mencionabas la parte de los derechos laborales, ¿no? Porque es como siempre se pone, eso se antepone a la resolución de un conflicto de violencia, porque el conflicto con el docente va a traer conflictos sindicales, que son costos políticos para quien esté manejando, porque esto también son cuestiones políticas que trascienden a las mujeres en cuestión de solucionar nuestras demandas, sino que ahí sí se ve el problema de las mujeres, en este caso de la violencia, en un contexto político que puede ser el sindical cuando te metes con los derechos laborales de los docentes o de los administrativos. La propuesta que yo en algún momento realicé es que se negociara con los contratos colectivos, con los sindicatos de las universidades, tanto para personal administrativo y docente, donde se solicitara, ¿no?, que armonizara su legislación y donde va a ser motivo de despido y de no contratación aquellos antecedentes de violencia que tenga la persona que desee ocupar cualquier cargo en la universidad, ¿no? Y que también se pueda negociar a partir de los protocolos, de los mecanismos del protocolo, se tiene que meter con los derechos, con las cuestiones sindicales. O sea, es inevitable un protocolo que solo piense ver la parte administrativa y académica se equivoca, porque esos administrativos y esos académicos son trabajadores, ¿no? Entonces, el protocolo también tiene que ser trabajado por la parte sindical y de recursos humanos de la universidad, si no vamos a estar simulando, porque en el protocolo tenemos que poner suspensión de salarios, suspensión de horas clase, mientras se resuelve la situación de violencia. Si no contemplan eso los protocolos, estamos simulando nuevamente. Y hay que hacer hincapié en eso. Entonces, si queremos meternos de llenos a solucionar la situación de atención y de sanción a la cuestión de violencia dentro de las universidades, tenemos que también meternos en las cuestiones sindicales, presupuestarias y de recursos humanos de las universidades, ¿no? Entonces, yo creo que estas experiencias pueden enriquecer el trabajo que ya existe y decir, a ver, ¿cómo le haríamos en esta parte de suspensión durante la atención de acuerdo al protocolo para cuestiones laborales? Ah, pues ya me puse de acuerdo con los sindicatos de las universidades. Ya renegocié y les dije, ¿saben qué? Sí vamos a aumentar tanto por ciento, pero yo necesito que en el contrato colectivo vamos a meter los protocolos, el protocolo de atención de género. Quiero que en el contrato colectivo se apruebe de que se van a suspender horas, que van a estar contratados sin goce de sueldo hasta que se resuelva, como medidas preventivas contra la persona que está agrediendo y como medidas reparatorias para la víctima, porque no sabemos qué tipo de experiencias de violencia, ni siquiera sabemos, hablamos de acoso y de abuso y de hostigamiento, pero hay violaciones. En México tenemos feminicidios dentro de las universidades. Tenemos violación, hace apenas el 23 de mayo se suscitó un caso de una maestra de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez que fue violada sexualmente por 4 profesores de la propia universidad. Entonces, si queremos meternos de acuerdo, viendo
viendo por la justicia, viendo por las víctimas, metémonos a las cuestiones más densas que tienen que ver con presupuesto, que tiene que ver con política, y no solo política de mujeres y para mujeres dentro de la universidad, sino con política que tiene que ver en aspectos de poder, de corrupción, de desvío de fondos, porque ahí también incide el clima de impunidad para las mujeres que son víctimas de violencia dentro de las universidades. Porque no estamos solo hablando de estudiantes con estudiantes o estudiantes de profesores, estamos hablando inclusive a veces de matrimonios de docentes, que son, la docente es violentada por el docente que tiene un mayor privilegio y un estatus dentro de la universidad, que le impide a ella, por temor, denunciar porque pierde la clase, ¿no? Entonces, son muchas cuestiones que los protocolos, yo estoy a favor de que se protocolice una atención, una estructuración a la problemática de las estudiantes, pero también yo creo que si no hay voluntad, como lo hemos visto a veces, lamentablemente, en nuestro país, en México, pues tengamos, imaginemos, otros frentes de lucha. Y yo estoy de acuerdo con Cristina en esa lucha y en esa unión que se puede hacer desde la sociedad. Como algunas de las cuestiones que yo he sugerido fuera de estos protocolos, cuando no se tienen de manera pues insípida, que solo va a vulnerar más a la víctima, que no hay discrecionalidad en los datos, en el manejo de la información, en fin, en todo eso, decir, bueno, hagamos estrategias fuera del ámbito institucional de la universidad, que sea como estudiantes. Algunos son, como lo decías también tú, Noelia, pues la parte de convocar, por ejemplo, a foros de discusión abierta, permanente, indispensable, que se hable de las violencias dentro de la universidad, ¿no? La otra, a que identifiquemos a aquel profesor o aquel docente administrativo que tenga estas conductas y, por ejemplo, no tomar clases con él, cerrarle los grupos, ¿no? Decir, esta persona tiene esta condición, tiene tantos procesos y tantas denuncias, no es solo una, no tomemos clases con él. Si no va a hacer nada la universidad, hagámoslo nosotros. No tomemos clases con él. La otra es la solidaridad de la comunidad. Si sabemos como docentes, compañeras, que ese compañero docente es un acosador, ¿no? Es un violentador, discúlpame, pero tú, pues no puedes estar en estos foros, así de plano. En la comunidad artística se está pidiendo, ¿sabes qué? Aquí no presentas tu obra, yo soy actriz y tú eres un director, yo no trabajo contigo. Y lo manifiesto públicamente. O sea, una solidaridad que no solo sea tácita, ¿no? Sino que sea explícita, que sea confrontatoria, ¿no? Porque de otra manera, de verdad que no podemos dejarle todo y no porque no queramos o queramos ser condescendientes, sino porque no lo hacen por indiferencia o no tienen las herramientas suficientes como para sancionar de manera contundente. Y digamos, no le podemos dejar todo a que se solucione a través de las instancias que la universidad nos dice, porque si no es así, no es que no vayamos a obtener justicia, tenemos que ver otras vías y otros caminos, y yo pienso que estas expresiones confrontatorias desde las propias estudiantes, desde la propia comunidad universitaria, pueden ser de mucho mayor éxito en términos de contundencia para las víctimas como reparación, este tipo de acciones, ¿no? Y digo, si ya quieren meter a los protocolos, metámonos, pero con todo lo que implica, no solo una cuestión y un proceso administrativo, es un proceso de justicia, ¿no? Y así, lamentablemente, no se ha visto en las universidades, ¿no? Entonces, creo que compartir esta información, compartir esta metodología que podemos crear para unos protocolos, ¿no? Que creo que sería un ejercicio interesante, y el camino que ya tengan también las estudiantes organizadas dentro de las universidades, hombres y mujeres, porque la violencia también, no solo hay que identificarla como acoso y hostigamiento sexual. Hay violencias hasta de no nombrarte, y yo pongo un ejemplo, ¿no? Yo cuando salí de la licenciatura de la universidad, mi título decía licenciado en Derecho, cuando mi nombre era Fabiola Esquivel. Entonces, ese ignorarte, ese invisibilizarte, después, bueno, hice una lucha y salí con el título de licenciado en Derecho, ¿no? Pero eso también es violencia, ¿no? Eso también es violencia, y debemos de identificar no solo estas que son lamentables, sino todas aquellas que están atrás que permiten estos actos tan crudos, tan
indignantes como lo que vemos en sus países y lamentablemente ya escenarios de muerte en las universidades de México, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Fabiola. Aprovecho esta pausa para agradecerle a Noelia su tiempo, se tiene que ir. Me tengo que ir. Les mando un abrazo muy grande a todas y me encantó escucharlas y seguimos en contacto y dejo mi correo. Muy bien. Muchísimas gracias, Noelia, gracias por tu tiempo. Bueno, vamos cerrando las demás. No sé si Clarence quieres aportar algo o quieran que pasemos a preguntas. Sí, quería aportar algo en ese tema. Fíjense que con lo que decía la compañera de las otras violencias, ¿verdad? No sé en sus universidades, pero acá todavía es obligación que cuando te gradúas, cuando me gradué de licenciada, ¿verdad? Tengo que usar vestido y vestido formal. Y también me siento violentada en esas cuestiones porque también son violencia y son como que las que no, a veces no vemos, ¿verdad? Pero que sí están y que también es de abordarlas. Creo que las cosas que se pueden ir haciendo aquí en El Salvador, nosotras estamos con este esfuerzo de la mesa interuniversitaria porque estábamos viendo la realidad, digamos, del acoso y de las agresiones sexuales, pero más enfocadas a la Universidad de El Salvador, porque es la universidad pública que tiene alrededor de 55.000 estudiantes. Y también por las realidades concretas que ya hablamos, ¿verdad? Una universidad pues a la que la mayoría trata de entrar porque somos una población, y la gran mayoría pues de escasos recursos, ¿verdad? Entonces se concentraba también ahí. Pero luego analizándolo es como, bueno, pero en la universidad pública todavía tenés alguna oportunidad de ir y hacer tu proceso burocrático y ver qué pasa, ¿va? Pero en la universidad privada a veces puede ser hasta más complicado hacer todo este proceso. Uno, porque se invisibiliza más todos esos temas de violencia. Porque en la universidad pública, digamos, tenemos chance de que estar en un taller, procesos de formación, etcétera. Por ejemplo, las colectivas feministas trabajan mucho en la universidad pública. Pero, ¿qué pasaba en la universidad privada? Entonces, se empieza a hacer este esfuerzo de esta mesa interuniversitaria que busca que haya representación de todas las universidades que existen en el país, y no solo de las estudiantes, sino egresadas y graduadas, porque como vamos acumulando experiencias, ¿verdad? Es decir, lo que nosotras vivimos, toda la lucha que hicimos, ahora estamos como viendo lo que están haciendo nuestras nuevas compañeras y estamos compaginando todo esto para ver qué se hace. Entonces, hemos visto en este esfuerzo de querer unificar a las universidades en un movimiento organizado que puede dar frutos alrededor de las exigencias, ¿verdad? Porque sí, como que estaba más centrado el tema de la universidad pública. Y es bien interesante porque a veces cuando escuchamos a nuestras compañeras de las universidades privadas, es bien yuca porque ellas expresan todas esas formas de violencia que viven con sus docentes, ¿verdad? Que al final es una universidad en la que pagás y la gente muchas veces va menos, digamos, lista como para la confrontación, digamos, como cuando estás en la universidad pública, ¿verdad? Entonces es más difícil a veces que puedas identificar esas violencias. Entonces vemos en este esfuerzo mucha importancia, pero también retomando lo que ya mencionaba la compañera, que sí tiene que ser algo que no solo quede a este nivel, sino que tienen que estar relacionados dentro de las universidades con los sindicatos, en el caso de la universidad pública, y también con el movimiento de docentes. Fíjense que, bueno, cuando hablamos de violencia, y eso no lo cuestionábamos en la mesa, nosotros hablamos del tema de estudiantes, pero están las mujeres trabajadoras dentro de las universidades que también están siendo violentadas. Y estas mujeres, como sabemos, los sindicatos también son un espacio donde se ejerce mucha violencia, que están en los sindicatos también tienen esta denuncia, pero poco se visibiliza a veces por el mismo tema que quienes están frente a estos sindicatos son hombres. Entonces, es importante hacer este esfuerzo de conjuntarnos, ¿verdad?, con las mujeres de los sindicatos, porque en realidad este trabajo sí creo que va más por ahí. Una vez se puede perder tiempo en realidad hablando con los hombres de los sindicatos, lo hemos intentado a veces, y no... a veces eso no tiene mucho fruto, entonces, pero las mujeres saben que están viviendo violencia dentro de estos espacios organizativos. Entonces creo que esa debe ser una lucha y por supuesto las denuncias públicas. Acá nosotras hemos expresado, lo han expresado las colectivas feministas y siempre se dice que ante la impunidad que hay, ¿verdad?, de las autoridades, solo queda esa condena pública, porque aquí han habido casos terribles, comprobados, de acosadores, de violadores, de gente que ha estado relacionada en temas de trata y ha salido libre. Ha salido libre porque es gente que tiene cuello, ¿verdad? Gente que tiene esa
esas relaciones de poder. Y lo peor que hay unos que están involucrados en los medios de comunicación, es decir, que son los que están educando a las audiencias, tienen esos programas juveniles y se han visto involucrados en todo ese tema de trata. Y ahora ya están volviendo a la radio secular. Entonces es un tema bien complicado y que no lo van a decir ellos. Entonces, ¿qué se hace? Pues entonces existe una condena pública. Y pienso que ese espacio no se debe de abandonar, porque ante no tener una forma legal y que las leyes no respondan como debe de ser, pues queda eso, ¿verdad? Y lo otro que me parece muy interesante es compartir esas experiencias de cada universidad. Ojalá que acá pudiéramos quedar coordinadas, pero nosotras que estamos aquí en la conformación de este protocolo, o ni en conformación, pero luchando porque se dé, sería bueno conocer todas estas experiencias, y una de las ideas que tiene la mesa es pues precisamente socializar el tema de los protocolos en las universidades. Estamos conscientes de que eso no tiene vida por sí, ¿verdad?, sino que lleva otro trabajo, pero que sin duda sería un paso importante para que las cosas vayan cambiando. Muy bien, muchas gracias. Clancy, hay una pregunta de Carolina, por favor. ¿Se me escucha? Sí. Hola, sí, aquí en Perú, un caso reciente, un periodista del diario La República, Cejo Cortés. Yo en mi etapa estudiantil, yo escuché cosas sobre este periodista, pero como siempre, no son rumores hasta que no tengan pruebas o no hable alguien, no podemos tomarlo de facto, digamos, ¿no? O hacer una denuncia pública. Salió este caso a raíz de que salía de MeToo, comenzaron a salir muchos más casos de chicas que habían sido violentadas por este sujeto. El medio tomó una posición, se hizo un escrache contra él y él salió. Incluso el Ministerio Público ha puesto unas denuncias contra él por violencia, porque también violentó a su pareja, tiene violencia por violación, varias cosas. Ahora, el tema es que yo voy a colectivas, he ido a asambleas de mujeres aquí, varias colectivas feministas aquí en Perú, incluso hay una red también universitaria que ve todo ese tema de violencias en diferentes universidades. Hay un protocolo, el primer protocolo que se ha creado, que tengo información, es la Universidad Nacional de San Marcos, el igual se ha expandido en algunas particulares y en otras como la Villarreal y como por ejemplo la Universidad Nacional de Ingeniería, donde también se han presentado casos. Ahora, voy al tema particular en medios. Yendo a estas colectivas, a estas asambleas, tengo información, obviamente, ¿no? O sea, como les vuelvo a repetir, hasta que no salgan en el Me Too o hasta que una víctima tal vez no cuente lo que pasó, solamente quedan como en rumores, ¿no? O como en cosas que nos enteramos desde estar cerca a esta hermandad, ¿no? Entre nosotras, digamos. Y sé de muchos profesores que son periodistas en medios importantes que tienen denuncias, pero estas chicas todavía no están en el proceso para hacerlas públicas. Entonces, me pregunto, ¿no? Estos protocolos en las universidades aquí en Perú, al menos sé que tendrán 2 años de creación, 2 años más o menos. Y este profesor, este tal Cejo, estas denuncias que tenía son de hace más de 4 años, 5 años, y ahora en los medios de comunicación en Perú hay personas que están en altos cargos, que han sido profesores también en distintas universidades, y de los cuales, digamos, vamos a ponerle entre rumores, ¿no? Se rumorea dentro de las colectivas, las asambleas, que tienen denuncias por acoso. No sabemos qué otras cosas más puedan tener, pero sí. Entonces, yo me pregunto, ¿no? ¿Qué pasa cuando no se crea un protocolo, o digamos, es un protocolo tan reciente, tan nuevo, ¿no? Y luego pasa esto de que explota la bomba con un Me Too, alguien habla y luego salen más denuncias, porque eso fue lo que pasó con Cejo. Salieron más denuncias, e incluso en el mismo medio de comunicación donde elaboraba Cejo, Cejo también acosaba a sus compañeras. Chicas que también sufrieron acosos en algunos casos en sus propias universidades. Es decir, el acoso que sufro en la universidad, salgo, egreso, se traslada también a mi centro laboral. Y un centro laboral, digamos, que se dice progre, que está con el tema de violencia contra la mujer, y al final son sus propios trabajadores, periodistas, quienes también terminan siendo agresores.
A mí, de verdad, eso me tiene bastante, no sé si en paranoia o muy alterada y preocupada porque sabemos de personas que tienen altos cargos ahora en medios de comunicación en Perú, que tienen denuncias. Obviamente no se han hecho públicas, pero cuando pasa esta bomba, cuando suelte, cuando las víctimas, digamos, o estas chicas decidan hablar, ¿cómo manejarlo, no? Eso me pregunto. No sé si desde las experiencias de ustedes han pasado casos así. Aquí en Perú al menos recién estamos viendo todo el tema de Me Too, están saliendo bastantes denuncias, hay muchas chicas que están saliendo a hablar, que están dejando de tener miedo, e incluso este medio donde pasó lo de Cejo ha propuesto desde su propia institución como una especie de control de ética, una cosa así bastante institucional, pero ¿es suficiente? Me pregunto. ¿Qué pasa cuando el protocolo ya sale desde el tema de la universidad y pasa a un lugar de laboral, ¿no? O sea, que también pasa mucho acá, al menos con las periodistas. De hecho, es muy precario el tema de conseguir trabajo, el tema de estar estable en un medio, y tener que luego estar, digamos, hasta predispuesto a recibir hostigamiento laboral de estas personas que, o sea, están identificados quiénes son, pero como les comento, ¿no? Hasta que las chicas no quieran hablar, hasta que las chicas no salgan, no, estamos así, ¿no? Un poco amarradas, ¿no? ¿Qué pasa? No sé si desde sus experiencias me podrían de repente contar algunas cosas, me gustaría saber, ¿no? Tenemos algunas compañeras que desde nuestra postura como periodista tratamos de analizar estos casos, de sacarlos a flote cuando salen, pero son nuestros propios compañeros también quienes terminan siendo agresores. Incluso somos nosotras mismas dentro de un centro laboral que terminamos siendo agredidas, ¿no? Ese es un poco el panorama que les quería comentar. Muchas gracias, Carolina. Pediría que si quieren, si hay alguna otra pregunta, la compartan de una vez. Les pediría por favor que intenten ser lo más breves posibles y concretas, porque ya estamos en la recta final. Entonces, no sé si hay alguna otra participación, ¿no? Si no hay otra, bueno, creo que en sí, si quisieran responder algo muy breve, Fabiola, Cristina, Clancy, de manera muy, muy breve, desde su experiencia a lo que ha expuesto Carolina, y si les parece con eso cerramos. Entonces, ¿quién quiera empezar? Por favor, sí les pido que seamos breves. Bueno, Cristina, si quieres, por favor. bueno, brevemente. Carolina, tu inquietud, tu denuncia además nos permite responder un montón de cosas. La violencia no prescribe, además no prescribe en nuestra justicia. Es decir, si nos hacemos la pregunta en términos jurídicos estrictos de qué hacen los protocolos o lo que has descrito tú también, ¿no es cierto?, desde México, entonces resulta que es una justicia, pero al mismo tiempo nuestras denuncias permanentes, que son tan costosas, que nos cuestan tanto, hablo por mi experiencia personal también, tienen un costo altísimo para nosotras, a la vez están construyendo otra justicia nuestra, porque para nosotras no hay justicia. En Ecuador, en el sistema de justicia, nosotras no tenemos justicia, tenemos leyes de erradicación de violencia de género sin presupuesto y protocolos sin institucionalidad. Entonces, al mismo tiempo, estamos construyendo otra justicia. Nuestra denuncia, por ejemplo, contra Cejo, o por ejemplo, en el contexto de todos los Me Too, el de Costa Rica y de El Salvador, también que en Honduras, a las compañeras les está costando amenazas de ser desaparecidas. Entonces, tenemos que construir otra idea de justicia que es nuestra propia denuncia, que ya se expresa en el escrache, en los Me Too, en las denuncias de entre nosotras. Eso para mí también es una forma de construir justicia desde abajo y justicia, pero que también tiene que ser transformativa. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Primero, decir que nunca prescribe, que si hablamos 20 años más tarde y 10 años más tarde, esos son los procesos de denuncia que tenemos. Porque si no, no habría denuncias de guerras, denuncias de tortura, denuncias en contextos de dictadura. Esas denuncias habrían prescrito, ¿no es cierto? Nuestra palabra no prescribe nunca. Nuestra denuncia es permanente. Entonces, ¿qué hacemos con esa construcción de justicia que estamos proponiendo nosotras, que interpela los claros límites de la justicia penal y la misma historia del derecho, que también es androcéntrica, o sea, nunca estuvo hecha para nosotras? Entonces, a la vez que denunciamos, tenemos que ir pensando qué hacemos con esa justicia y estos espacios de sanción social
tienen que ser un elemento de sanción, pero como decía la compañera también, tenemos que crear reparaciones para nosotras. O sea, ¿qué es para nosotras sentirnos reparadas? Que todas las estudiantes dejen de tomar esa clase, como tú decías. No leer, no promover agresores, o sea, no promover a este periodista, decir yo, no lo leo, no me importa qué publique, no lo leo y no lo promuevo. Dejar de promover agresores es una forma de justicia. Entonces, es lo que tú estás preguntando, nos obliga ya a plantearnos también regionalmente qué justicia queremos para nosotras y qué reparación para nosotras, ¿no? Y eso creo que es un proceso en construcción permanente en el que estas articulaciones, por ejemplo, para nosotras son fundamentales, nos dan mucha fuerza y muchas respuestas de todos estos contextos, ¿no? Pero son procesos de construcción, en el horizonte hay otra justicia, porque la que tenemos no es para nosotras y tampoco vemos que está resolviendo nada. Muy bien, muchas gracias, Cristina. ¿Quién quiere tomar la palabra? ¿Fabiola o Nancy? ¿Fabiola? En la parte del protocolo, un protocolo no puede inhibir que tú tomes otra acción legal fuera del ámbito universitario. El protocolo es para una situación que se da bajo ciertas condiciones donde el elemento común es que ambas personas son, vamos a decirlo, de la comunidad universitaria, entre personal docente, administrativo, estudiantes. Inclusive puede ir más allá y decir los visitantes, los que tienen sus estancias postdoctorales, que si bien es cierto no son trabajadores, pero son administrativos, o bien cuando hay estos encuentros y resulta que dan conferencias en las universidades, otros que son ponentes de diferentes países, pues bueno, también ahí podría aplicárseles inclusive el protocolo, ¿no? Si están dentro de las instalaciones de la propia universidad. Pero un protocolo solo es en ese aspecto, no puede inhibir que si fuiste víctima de algún tipo de violencia, se te haya obstaculizado tu acceso a la justicia fuera de la institución educativa. Entonces, eso tampoco lo puedes hacer, inclusive de manera simultánea. La universidad podría también dar ese acompañamiento en la instancia legal correspondiente, independientemente del proceso que se lleve dentro de la propia universidad, ¿no? Y segundo, yo creo que aquí, como dice Cristina y como lo dijeron Clancy, la sanción social yo creo que es lo único que en estos momentos nos queda frente a la inactividad y la indiferencia de las instituciones, incluyendo la universidad, incluyendo el Estado, y reflexionar sobre qué tipo de justicia queremos para nosotros. Yo creo que ahí está la gran respuesta para poder elaborar desde ahí, que fuese su raíz desde ahí, no solo los protocolos, ¿no?, sino todas las leyes que pretendan prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres, que lamentablemente pues esa no ha sido su raíz, ¿no?, sino que más bien ha sido la solución del conflicto más benévolo para quienes agreden que para quienes son violentados, y en todos, lamentablemente, aspectos de la vida humana que tiene que ver con la vulneración de derechos humanos, porque la violencia es eso, ¿no?, una vulneración a derechos humanos. Si no la entendemos así, vamos a seguir dando estas respuestas superficiales, ¿no? Este doble discurso que lamentablemente las autoridades educativas, desde el nivel del Estado hasta las universidades, hasta los niveles de los titulares de las universidades, pues lamentablemente tienen, porque quiero ver cuántos, por ejemplo aquí, ¿no?, si esa persona da clases en una universidad, tiene un trabajo fuera del ámbito universitario, tendría que comprobar, si fuésemos y aplicáramos y creáramos un protocolo de manera adecuada, tendría que pedir antecedentes si en ese trabajo no tuvo denuncias de algún tipo de violencia para poder entonces ser contratado frente a un grupo de estudiantes, ¿no?, como profesor o profesora de clases, ¿no? Entonces yo creo que ese es un mecanismo que podría incorporarse a los protocolos de una manera preventiva. No solo el protocolo es para sancionar, porque sancionar no es necesariamente justicia para las víctimas, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Fabiola. Clancy. Sí, precisamente, yo creo que, y nos encontramos en esa discusión, ¿verdad? Porque el año pasado tuvimos un caso de una compañera que ella tenía una relación con este docente. Obviamente ella era de los primeros años, él su maestro, de toda esta relación de poder que a veces no se ve.
y tenían una relación de pareja. Él vino, la golpeó, horrible, la amenazó de muerte. Ella vino y de muerte, también muerte académica, pues le hizo de todo, ¿verdad? Entonces nos dimos cuenta del caso, ella era estudiante de antropología, él también es estudiante de antropología, que ellos nos dijeron que estuvo por México, ahí nos vamos a comunicar porque dicen que por allá también tiene una denuncia por abuso. ¿Me das el nombre? Seguro. Entonces, esta persona, bueno, hizo todo esto, ¿verdad? Y empezamos a hacer como las denuncias, y la denuncia llegó hasta donde llegó y se pudo citar al tipo porque justo iban a entrar en un momento de hacerlo ya contrato permanente. Él estaba como eventual y estaba en ese interciclo para ya que quedara como docente fijo. Entonces nos movimos pero súper rápido dentro de la universidad para que eso no sucediera. Pero ¿qué pasó? Bueno, se lleva todo el caso, él no pasa a docente de planta, pero la compañera le queda una materia a las 8 de la noche, o sea, ya hora nocturna. Entonces, como que un protocolo también tiene que ver la seguridad de la compañera. Es decir, no es que solo el tipo ya no dé clase en la U, ahora es, bien, si esta compañera tiene la materia en la noche, entonces cambiémosle de grupo. Pero la universidad no permite eso, por ejemplo, o sea, en su proceso por tanta demanda. Entonces, pero eso tiene que estar plasmado, o sea, el proceso de un protocolo tiene que también ver cómo se cuida a la víctima, ¿verdad? A la sobreviviente de violencia en este caso, porque eso no se había pensado. Entonces nosotros dijimos, bueno, hay que pedir que se le cambie de grupo, porque o sea, no puede venir alguien a traerla siempre, ¿verdad? O el miedo, porque alguien que te amenaza de muerte, o sea, vas a andar ahí viendo, ¿verdad? Que suceda, más sabiendo que es un personaje que está vinculado también a movimientos estudiantiles no tan sanos dentro de la universidad, ¿verdad? Entonces había ese miedo constante y nos encontramos con esta parte en la que la universidad no te da esa flexibilidad si vos te estás en ese caso. Es decir, que un protocolo tiene que tomar en cuenta ese proceso, qué va a pasar con la víctima, ¿verdad? Cómo le das la accesibilidad a que estudie y estudie segura, porque ¿qué le decían mucho? No, si, mejor deje de estudiar este ciclo, espere que las cosas se cambien. Esa no es una respuesta, ¿por qué vas a dejar de estudiar? Entonces, y se lleva todo este caso, les cuento, ahorita está el mismo proceso porque el tipo está demandando a la universidad para que le paguen todos los salarios caídos porque afuera no se le ha decretado culpable y él quiere regresar, ¿verdad? Y lo peor que como en la universidad hay mucha corrupción, por ejemplo, el señor fiscal les andaba diciendo ya que el proceso ya no seguía y que la compañera había retirado la denuncia. Y eso es falso. La universidad no, o sea, le cuesta tanto pedir a fiscalía, por ejemplo, la información verdadera si esa denuncia se ha quitado. Entonces, con base a eso, se estaba aprobando ya devolverle los salarios. O sea, ¿qué mensaje da si el agresor le está devolviendo los salarios caídos supuestamente cuando él ya ha sido despedido? Entonces, es un desorden tan complejo, pero que se le ha estado dándole lucha a estar presente y en redes. Yo creo que también las redes sociales hay que ocuparlas, ya que las autoridades están por ahí, ¿verdad? Porque en serio, el tema de la UES, nosotros hicimos una campaña con el caso de esta compañera que se llamó Ojos en la UES. Así todo el mundo ojos en la UES y hasta que el señor rector tuvo que salir y dar declaraciones, hasta que la junta directiva tuvo que salir, dar declaraciones y quitarle el contrato a este tipo. O sea, también las redes pueden ser nuestras aliadas en estos casos, ¿verdad? Pero creo que el protocolo sí debe tomar en cuenta como tres cosas, ¿verdad? Es como esa prevención de la violencia, es cómo actuar en los casos ya de violencia, es decir, a dónde van los casos. Nosotros decíamos en el caso de la universidad, si decide ahí si es culpable o no, ahí dentro de la universidad que están de El Salvador, o sea, la universidad pública, donde están estos grupos de poder político, ahí pesa mucho con quién está, es decir, de que la justicia también está medida por los grupos de interés. Nosotros decíamos, ahí tiene que ser un consejo, pero o afuera o de otro tipo de gente, que no sea que te haya puesto cierto grupo político, porque entonces respondes a eso, como pasa en las juntas directivas. Entonces, ¿cómo actúas en ese momento? Pero también después, es decir, la atención psicosocial para la compañera y sus medidas de seguridad, ¿verdad? Que eso se debe tomar en cuenta. Y luego creo que podemos tener también espacios, creo, de las que están más en la universidad, de manera institucional se pueden generar estos espacios de diálogo, encuentros, no sé, donde se pueda estar discutiendo de esto, porque la verdad es que uno puede ver todo este problema cuando ves también quiénes son los encargados de estas instituciones. La Universidad de El Salvador solo ha tenido una rectora en toda su historia, es la universidad
primera fundada en el país, ¿verdad? Por eso la digo una mujer. Y luego si nos vamos a las universidades privadas, mayoritariamente son rectores. Es decir, ni siquiera se está como pensando en eso. Ahora los puestos de decisión, la Asamblea General Universitaria, el Consejo, son hombres y las mujeres están en la suplencia. Entonces, como es un tema estructural también, ¿verdad? Como siempre, creo que también hay que llevar eso a discusión, que por ahí puede ir también dando señales las universidades de querer adoptar estas medidas, también cómo se abren los espacios para las mujeres en los temas de decisión. Muy bien. Bueno, pues se nos termina el tiempo. Les agradezco muchísimo a todas por haberse sumado. Estuvieron también presentes aquí compañeras de la red de jóvenes periodistas que estuvieron como reporteras ayudándonos a hacer también las bases de datos. Entonces, es muy enriquecedor para nosotros y para nosotras particularmente, porque hay que decir también esta investigación recayó también en su mayor parte en mujeres periodistas, las mujeres integrantes de la red latinoamericana, jóvenes periodistas de distintas latitudes, el equipo de distintas latitudes, buena parte somos mujeres, entonces creo que eso también dice algo y les comparto que este video, esta sesión, se hará su difusión posterior para quienes no pudieron conectarse. La idea y la invitación a todas ustedes, Fabiola, Cristina, Clancy, bueno, Noelia que tuvo que irse antes, es a que sigamos conversando, a que sigamos en comunicación, en que cuenten con distintas latitudes como un espacio que desde el periodismo está interesado en crear estos puntos de encuentro, de vinculación, de diálogo, de conversación y también pues de propuesta. Y bueno, finalmente, insisto, agradecer a todas por su tiempo, sus reflexiones de verdad nos aportan bastante, sobre todo porque un compromiso editorial, y eso lo asumo yo como editora de distintas latitudes, es no soltar el tema, volver a él cada tanto, a través de conversaciones, a través de más historias. La idea es mantener esto y el gran reto pues que sea una conversación cada vez mucho más articulada, no solo con periodistas, sino con abogadas, académicas, activistas, mujeres de otros ámbitos, hombres también. Mencionaba algo muy interesante, Noelia, que eran estos talleres. Entonces, bueno, hay muchísimas cosas que abordar, pero lo iremos haciendo gradualmente, pero cuenten con distintas latitudes como un espacio para que sigamos vinculándonos, porque justo lo que nos interesa es ser eso, ¿no? Participar de esta manera desde lo que hacemos. Y bueno, también muchas gracias a Florencia Luján, subeditora de audiencias de distintas latitudes, y pues cualquier cosa estamos en comunicación. Muchas gracias, y pues también un agradecimiento a las personas que van a ver esto en otro momento, pues por el interés, y estamos abiertos a que nos escriban a través de Facebook, Twitter, a mi cuenta personal, @abismada_bajo, a Florencia Luján también. Flor, se me fue tu arroba, perdóname. @floluján. Ok, y bueno, distintas latitudes en Twitter, distintas latitudes en Facebook, también de latitudes en Instagram. Están abiertas todas nuestras vías de comunicación y pues ahí estamos. Muchísimas gracias a todas y nos vemos en un mes en otra conversación. Gracias a todas. Gracias. Bye. Chao. Chao.